esto, pauta semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas. El programa se transmite también el día sábado y el día domingo, se repite, ¿cierto? Y también nos pueden seguir por Facebook Live. En los controles, ¿cierto? Un saludo a los controles, me acompaña Christopher. Como invitado tengo a mi izquierda Juan Francisco Miranda, ¿cierto? Militante de la democracia cristiana. A mi derecha tengo a Eduardo Manzanares, que él es presidente del Partido Socialista, y también tengo a Hernán Ferreira, presidente también de la UDI. Habíamos anunciado, ¿cierto? Ya dejamos de lado el tema anterior y queremos entrar derechamente a lo que significa la reforma previsional y este movimiento No Más AFP, para tratar de entender un poco, discutir aquí, no lo vamos a entender a cabalidad, pero queremos dejar planteado el tema de qué significa finalmente No Más AFP y qué significa finalmente hacer una reforma previsional, porque yo quiero hacer la introducción, digamos, y recordar de que el presidente de la República, el Sebastián Piñera, dentro de su política y programa de gobierno, ¿cierto?, él prometió una modificación al sistema de pensiones, por eso que existe esta reforma previsional, ¿cierto?, donde va a haber una fuerte transformación de lo que significa el modelo de AFP. Ahora, eso puede significar que existan más AFP, eso puede significar que la cotización aumente, eso puede significar que entren otros actores. Eso es parte de la discusión que se está teniendo hoy en día, pero finalmente ya había un clamor ciudadano y por eso todo el mundo se acuerda estas marchas de No Más AFP, que obligó inclusive a la presidenta Bachelet a colocar en la agenda una cuestión que no estaba dentro de su programa de gobierno, porque el programa de Bachelet no contemplaba una modificación al sistema de pensiones. Nos vimos la obligación de por lo menos partir con la discusión, y mientras Bachelet había diseñado crear una AFP estatal, ¿cierto?, y un sistema de cotización donde se aportaba un 5% más, parte de eso a una cuenta individual del trabajador y parte de eso a un fondo común solidario, ¿cierto?, y el Estado también aportando. Pero eso no prosperó y finalmente Piñera tiene otra iniciativa ahora que todavía está en discusión porque tampoco están los alcances muy claros, dado que todavía el proyecto no ingresa, ¿cierto? Pero todo apuntaría a que la cotización estaría subiendo a un 4% más y algunos dicen inclusive que un 8% más, ¿sí? No sé quién quiere partir con los disparos. Me gustaría hacer algunas decisiones históricas. Sí. En la totalidad de los países del OCDE al cual está adscrito... Este club de los países más ricos de buenas prácticas financieras, al final. En la casi totalidad, las jubilaciones alcanzan más o menos un 70% de los ingresos promedios que han obtenido los trabajadores en los últimos 24 o 36 meses, o en su vida laboral. Y la mayoría de esos sistemas son públicos. Los privados son complementarios, en ningún caso sustituyen a los sistemas públicos que hay en esos países de jubilaciones. Y además son de carácter tripartito, es decir, coloca plata el trabajador, el Estado y el empleador. Acá en Chile, salvo ahora que durante toda la vida ha sido el propio trabajador el que ha tenido que colocar las lucas para poder jubilarse. Claro. En promedio, en Chile, se obtiene un 38% solamente de promedio de las jubilaciones, en las jubilaciones de lo que ha sido el aporte de los trabajadores durante su vida laboral. 38% del sueldo. Del sueldo. Ya. En el caso versus de el 70% que la OCDE tiene como promedio. Y en el caso de las mujeres más dramático todavía, porque es el 26%, porque ellas tienen ingresos, menos años de... Tienen laguna. Entonces, lo que se dice o lo que han reclamado las organizaciones, en este caso No Más AFP, es que las AFP de Chile son verdaderos bancos encubiertos, ¿no es cierto?, de los empresarios más ricos, porque además es cuestión de ver la composición, ¿no es cierto?, de los grupos económicos. De los grupos económicos que son los dueños de la AFP, que utilizan los fondos de los trabajadores. Esta la verdad es que es la tormenta perfecta para los trabajadores y obviamente el mejor negocio del mundo para los más ricos de este país, porque se han financiado con el aporte de los trabajadores para poder hacer sus negocios, ¿no es cierto?, porque ellos reciben estos dineros, y además se han constituido un verdadero monopolio. Empezó el sistema con más de 20 AFP, hoy día hay 6, o sea, hoy día hay... Se suma una séptima. Sí, ahora una más. Y la mayoría, si uno ve la composición, en dónde están invirtiendo las AFP, aparte de en el extranjero, en lugares específicos, ¿no es cierto?, de los grandes consorcios, en Chile, en Banco de Chile, en Jumbo, en los supermercados, en el Grupo Angelini, es decir, en las mismas familias ricas de este país. Es capital al final, parece barato. Quiero decir eso solamente como histórico, pero además contrastarlo con otro sistema de pensiones que existe en Chile. Si digamos las cosas como son. Cuando se impuso en forma obligatoria este modelo en Chile, que creo que fue el año 81, exactamente, las Fuerzas Armadas no entraron al sistema. Entraron a este sistema, pues. Y hoy día, ni Carabineros la tampoco. pensión por vejez promedio de la AFP hoy día son de 192.000 pesos y el
que contrasta, ¿no es cierto?, con la cifra promedio que tienen los oficiales de las Fuerzas Armadas, que es de 2,3 millones de pesos. Los oficiales, obviamente los cuadros permanentes que jubilan a los 30 años reciben 800, 900 millones de pesos. Es bueno el punto ahí, además, porque en realidad un trabajador con 40 años, ese es como una jubilación. Las Fuerzas Armadas con 20 años ya pudiesen jubilar. Estamos viendo imágenes de la Noma AFP, ¿cierto? En 2000 años, desde 2015, el 11 al 15, este sistema privilegiado de las Fuerzas Armadas significó al Estado de Chile 3,8 billones de pesos, o sea, millones de millones. Saca el cálculo aproximado, ¿no? Como esto le cuesta al Estado como 5.000 millones de dólares al año. Claro. El 94% de los aportes que significan para pagarle a las Fuerzas Armadas sus jubilaciones los aporta el fisco. Solamente un 6% provienen de las recaudaciones que los propios uniformados han logrado. Entonces, cuando hay dos sistemas injustos, el otro día escuchaba o leía un Twitter del ex almirante González, que estuvo acá y que llegó a ser él llegó a ser a nivel nacional el jefe de la Armada. Decía que, bueno, pero eso se justificaba porque los miembros de las Fuerzas Armadas arriesgaban la vida. La verdad es que no me reí sencillamente porque me parecía casi doloroso explicarle a los mineros que arriesgan la vida, a la gente común y corriente que anda, a la gente que maneja micro, a la gente lo de la pesca, qué significa arriesgar la vida totalmente. Bueno, me parece y en una guerra además va a reclutar conscriptos que muy probablemente no les paguen las pensiones, que es lo que históricamente pasa. No quiero con esto menoscabar que efectivamente las Fuerzas Armadas cumplen un papel fundamental, ¿no es cierto?, en la defensa del país, pero obviamente hay una injusticia enorme cuando todo el conjunto de la sociedad chilena tiene un sistema de jubilación impuesto a la fuerza prácticamente, que no se condice con la realidad de otros estamentos de la sociedad. Yo creo que ese es un tema. Las Fuerzas Armadas, que han sostenido siempre, ¿no es cierto?, que el modelo neoliberal es el que debe existir porque desde allí lo extrajeron, sencillamente tienen un sistema de reparto financiado por todos los chilenos que es al que todos quisiéramos, ¿no es cierto?, acceder. Exacto. Hernán, una pregunta a Eduardo. ¿Se debería reducir la indemnización por año de servicio, no? El tema que se está planteando ahora, ¿sí o no? Es que es un derecho adquirido por no. Bueno, ¿y por qué pregunto esto? Porque resulta que siempre se saca la OCDE, siempre se saca, digamos, pero resulta que justamente el mismo organismo que usted señala, ¿cierto?, dice que hay que reducirla. O sea, cuando nos conviene, a veces tomamos unas cosas, no nos conviene, otras la callamos y son realidades distintas. Y la mitad, no. Si tuviera un 70% de acceso a la jubilación, obviamente podríamos discutirlo, pero no es el caso. No, pero es que resulta que cuando se sacan cifras, o recomendaciones, o los tomamos todas o tomamos algunas, porque entonces estamos diciendo, mire, la OCDE dice tal cosa, pero también dice otra cosa. Sí, pero Hernán, ¿sabes qué? Mira, Hernán, hay 70%. Una moción de orden solamente, una moción de orden, para aclarar un punto. La OCDE generalmente entrega recomendaciones, efectivamente, pero generalmente esas recomendaciones hay que leerlas en un contexto, y ese contexto la OCDE lo entrega según el nivel de ingreso o la historia del país. Sí. Porque hacer comparación entre países no siempre es bueno, porque lo que conviene muchas veces es comparar al per cápita de los países. Países en 2 años, o en un mismo año, 2 países no son comparables porque su nivel per cápita no es igual. Lo que hay que comparar son los países muchas veces los momentos históricos. La cifra yo imagino que tú estás dando una cuestión acumulativa, o sea, no es que hoy día sea el 70%, es una cuestión acumulativa. A esas precisiones, porque se deja la sensación de que Chile tiene que pasar esto de un día para otro, digamos. Y yo soy majadero en esto, Chile hace 40 años distinto al que tenemos ahora, digamos. Gracias a la, por ejemplo, concertación que estas políticas mantuvo, digamos. Y eso fue así, clarito, digamos. Entonces el Partido Socialista las mantuvo, ¿ya? Eso primero. Pero nada, si tú sabes que la Constitución política prohíbe que el Estado participe en actividad empresarial. Claro. No, pero prohíbe, excepto que hay una ley que lo permita, digamos. Sí, una ley de quórum calificado cuando tenía un sistema binominal con mayoría. O sea, no podías cambiarlo. Bueno, eso es una falacia decir de que la concertación tenía que administrar el modelo que teníamos, no podía cambiarlo. Hubo dirigentes de concertación que fueron incluso directores de AFP. Absolutamente. O sea, no es un tema de ley. No es un tema de ley. Eso no es un tema de ley, es un tema de voluntad. Y eso es reprochable, pero eso no invalida que el sistema de respecto es un sistema injusto para los trabajadores. Respecto de, y yo, más allá de los sistemas de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Se dice, ¿cierto?, que que no se riaron, casi que no te reíste por el tema de arriesgar la vida, digamos. O sea, no hay que olvidar, o hay que recordar, mejor dicho,
las hipótesis eventuales, ¿cierto? Tenemos todavía, lamentablemente, un beligerante como Bolivia, digamos. O sea, en Bolivia, por lo menos con Evo Morales, no descarta acciones militares, lamentablemente. Ojalá. Pero en una guerra, ¿quién arriesga la vida? Los conscriptos, porque a los conscriptos habitualmente no se les paga pensiones. Hay que ver la guerra, hay que ver las guerras. Bueno, las guerras que hemos tenido, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue así, pues de hecho la gran queja que existe fue toda la hambruna y los mutilados que dejó y gente que nunca se le reconoció su participación en el ejército. La gran deuda del ejército justamente es con toda la gente que participó, los veteranos de la guerra del Pacífico, no los que venían de la escuela. Porque ese es otro tema. Luego tenemos un sector nomás, y eso que quiero ser bien claro, en Perú, por ejemplo, que también es beligerante con Chile, digamos. Estoy de acuerdo, pero la historia ha mostrado que en las guerras los conscriptos son los que pelean. Lo que cuento quiere decir de que no es un tema menor, lamentablemente no es un tema menor el mantener una buena fuerza armada. Y lo otro, digamos, el tema de la AFP, efectivamente, ¿cierto? Es un sistema que por lo menos uno puede mirar, se construyó una realidad, y eso hay que decirlo, distinta, digamos, los años 80, digamos, ¿cierto? Los 80, se construyó de manera distinta. Y hay que efectivamente revisar, y una de las cosas principales que teníamos en esa época, es que las cotizaciones con las distintas cajas y cajas de ahorro eran mucho más altas que las que hoy día. Sí, de hecho era 28% y 32%. Pero es cierto, Hernán, ahí solo es cierto que nace este sistema en un contexto del país muy diferente al actual. Claro. Diría que en un contexto económico peor. Y o sea, cuesta entender partida... que en un contexto peor las proyecciones eran mejores para los trabajadores y hoy día la realidad, que tiene un contexto económico mejor al de los años 80, las pensiones no cumplen la expectativa. O sea, lo que pasa es que pasaron los 40 años que efectivamente el sistema imponía, y en los 40 años no dio los resultados que estaban efectivamente proyectados. En contextos económicos mejores. Y con expectativa de vida también bastante menor. Eso también hay que no, claro, por eso. Porque cualquier lectura desapasionada de esto nos dice que efectivamente había una expectativa de vida bastante menor, que también es el problema en Europa, digamos. Con esto, sí, de hecho, los supuestos que toma el modelo, claro, o sea, a 40 años hoy día debiesen estarse dando los resultados, porque el modelo estaba proyectado para 40 años, claro. Estaba proyectado efectivamente con una cotización mucho menor, y eso también hay que reconocerlo. Si las antiguas cajas cobraban entre el 28 y el 30 y tantos por ciento, ¿cierto? Pero un 10% es menos que la mitad, o sea, a veces hasta un tercio de lo que se cotizaba antes. Entonces, evidentemente. No fue una promesa que con eso. Estoy de acuerdo, por eso. Pero los supuestos que se dieron no se cumplieron porque se proyectaron con un crecimiento, no con un crecimiento país, se proyectó con una rentabilidad del sistema que en realidad en la práctica eso no se dio. Sí. Se proyectó también con una esperanza de vida también bastante menor, ¿cierto? Sí. Y se proyectó también con el supuesto que todo el mundo iba a cotizar y iba a imponer, y eso tampoco se dio porque hay lagunas provisionales, de hecho en el mundo de honorarios recién este año van a empezar a cotizar, ¿cierto? Y el Estado, por ejemplo, ha tenido históricamente una gran cantidad de trabajadores también, o sea, también todos hemos cooperado a que el sistema un poco vaya a colapsar justamente porque no se cumplen los supuestos, porque nunca se respetaron esos supuestos. Ahora, el sistema también se crea en un contexto que tú lo mencionaste, esto es un contexto de crisis económica chilena, ahí los bancos habían quebrado, entonces la única forma de poder recuperar es obligar a la gente a ahorrar y no retirar los ahorros. Claro, eso es un tema también. Era meterlo en la AFP. Pues. Sí, claro. Por eso se crea la AFP, al final es una alternativa al banco, si la banca estaba quebrada. Las altas comisiones que cobran, por ejemplo, que son mucho más altas que las que se cobran en otros países donde tienen sistemas parecidos con Estados Unidos, que hablan del 0,26% contra casi el 1 y tanto que cobran en Chile. Y un tema que tú tocaste que son incumbentes, es decir, la AFP invierte en sus propios negocios. Ahora yo quisiera ver un poco la conversación porque la situación es compleja. De hecho, esta discusión es una discusión mundial, donde yo diría que no hay una receta. No. O sea, nadie la tiene, si no ya la hoy día estaríamos copiando. El estado del arte de esta materia es que el gobierno tiene un proyecto de ley, todavía no ha sido ingresado, pero integral, así lo ha mencionado. Y la oposición ha planteado que hay un sentido de urgencia en esto. Y ahí tiene que ver con la expectativa. Hay que decir que este proyecto de ley, como está, al menos lo que uno puede leer, en el corto plazo no va a tener ningún efecto. Para los que ya están y ahí jubilados, ahí viene la decisión de la oposición en su mayoría, al menos incluyo la de mi partido, de separar este proyecto y legislar en un proyecto un poco más urgente con las pensiones solidarias, que tienen que ver con el pilar solidario, que son los que tienen las pensiones más bajas, y por lo tanto hay un criterio de eficacia
de ser más expedito en una respuesta de corto plazo que en una solución más general y que en régimen yo diría que no lo van a ver. Y ahí el gobierno, al menos, yo no entiendo en esta semana de muchas reuniones bilaterales del presidente, que en el mejor ánimo de convocar a un diálogo, pero por una parte el presidente invita a este diálogo, pero por otra parte sus ministros cierran la puerta al diálogo. Porque lo que hemos visto esta semana ha sido que en esta materia, cuando el presidente se abre un poco a escuchar cuáles son estas diferencias. Quiere hablar de lo que él quiere hablar al final. Claro, sus ministros dicen que no es materia de discusión. Y todos los el partidos, cambio, claro, y todos los tanto partidos, en el previsional, que es Mockenberg, pero también en la tributaria con el ministro de Hacienda. y todos los partidos le plantearon la necesidad de separar el proyecto. Por del esta tema del razón, lo solidario. que no se ha dicho, eso yo No lo lo insisto, escucharon, es Cecilia. una razón Ahora- de ser eficaz en dar una respuesta en el corto plazo, en lo inmediato, a quienes tienen las pensiones más bajas en el país. Ahora lo que tú dices, Juan Francisco, claro, tiene un punto finalmente, porque claro, o sea, hay que arreglar lo que hoy día está, ya, estamos claros, pero finalmente el trasfondo de todo este movimiento no más AFP, porque cuando la propuesta que tenía Bachelet era crear una AFP estatal, ¿cierto? Cotizar un poco más del 4%, ¿cierto? O el 5%, ¿cierto? Pero una parte de ellos sea que sea solidaria. No importa, pero finalmente el sistema era más AFP. Sí, claro, exactamente. la FP, sí. Exacto. Sí. Porque no había agua en la piscina para Ok, ahora. ahora Piñera propone también cotizar un poco más, 4%, ¿cierto? Crear una AFP alternativa, ¿cierto? Pero también está proponiendo más AFP. Pero la gente en las marchas históricamente ha dicho un poco no más AFP, y la pregunta, bueno, si no está el sistema de AFP, ¿qué otro sistema puede haber? Lo pregunto porque, claro, tú lo señalaste, habían antes 20 AFP, hoy día hay 6, naturalmente el sistema se puede tender a concentrar, Es que yo como tengo- ocurre en muchos Por eso negocios. yo tengo mis dudas del no más FP. Ujú. Porque el lema no más FP, yo diría que lo interpreto, por lo he escuchado con tíos que están en el sistema ya jubilados, productos jubilados. El sistema es: yo quiero una mejor pensión. O sea, Ese es lo que mueve. Porque cuando tú haces la pregunta, llamas la alternativa reparto, significa muchos no quieren eso. O sea, de hecho, no quieren más FP, Sí, pero pero también- tampoco quieren el otro sistema. Pero de no hecho, más por la, AFP, la propuesta de Bachelet fracasó porque dentro de su alternativa de entregar este pilar solidario, los trabajadores lo que querían es que este adicional que iban a cotizar ellos fuera su cuenta individual. Pues, o sea, estaban validando el mismo sistema de capitalización individual y no estaban validando un sistema entonces de reparto, un sistema solidario, ¿cierto? Por eso fracasó. El no más AFP apunta al fondo del sistema, es decir, acá los trabajadores dicen, nos están diciendo por una parte que los fondos son míos, ¿cierto? Ujú. Pero no los puedo ocupar, no los puedo tomar, salvo cuando me jubilo, y ni siquiera ahí me lo dan de a poco. En otros países como en Perú se ha implementado la posibilidad, ¿no es cierto?, que se entregue una parte importante de lo que tú has acumulado, ¿no es cierto?, O para sea, tu uso personal. uno podría Por lo hacerle tanto, mejoras al sistema. claro, por lo tanto, lo que se está cuestionando es el fondo del sistema. Estamos financiando con el bolsillo de los trabajadores, nosotros los trabajadores, a los bancos, a los dueños de este país. Y eso es altamente cuestionable, porque eso no ocurre en otros países del mundo donde, insisto, la OCDE, la mayoría son sistemas Sistemas que son públicos. estatales. Mm. Y además tripartito, porque nuevamente acá no está el componente solidario. Acá el Estado en otras partes se coloca con las lucas. Acá Pero la el Estado gente- se está colocando solamente con las Fuerzas Armadas. A ver, Pero la con gente el no quiso- 94%. Sí, mira, aquí hay que separar porque los fondos, y la ley lo señala, los fondos de pensiones son de los trabajadores. Es decir, eso no se toman, digamos. ¿Ah? Hay rentabilidades, pero eso no se toman, eso están asegurados. Aquí no hay que tampoco decir que los bancos toman los fondos, ¿cierto? Pareciera que lo que se dice que los bancos toman esto, ¿cierto? Los ahorros provisionales y lo juegan casi en la banca, ¿cierto? Para hacer algo, digamos. Y eso no es así, digamos. Sí, yo creo que, y lo que tú apuntas es cierto. Aquí, No es así, si tú lees una cartola. O sea, de hecho, hay cuando te gente va que mal en el pierde- periodo, Hasta te dicen dónde lo aparece lo que pierdes, y también a veces aparece cuando te ganas. Sí, pero no nos olvidemos que estos generan intereses, ¿cierto? Que generan intereses. Genera rentabilidad, no, interés no, rentabilidad. Rentabilidad, ¿cierto? A veces la rentabilidad baja, a veces se gana, a veces se pierde. Pero ¿por qué pagar una ¿cierto? AFP? ¿Por qué no entonces invierte ¿Cierto? directo en un banco nomás? No, porque Dejemos que termine la idea, Hernán. hay un tema de especialización. Y lo otro, yo creo que el punto muy interesante es que efectivamente aquí se ha discutido, pero todo en torno a las AFP. Se mejoran, se ingresan más, ingresan menos, efectivamente, porque el sistema de reparto, yo que sigo mucho las noticias españolas, porque son re interesantes además. Por ejemplo, en España, que tiene un sistema estatal, ¿cierto? La transferencia de fondos que hace el Estado año tras año, y a veces mes tras mes, para cubrir, ¿cierto?, los déficits que provoca el sistema estatal, son gigantescos. Es cosa de ver la noticia y uno se da cuenta, son gigantescos, digamos. Incluso no ha faltado por ahí el que dice, oye, abrámonos a un sistema privado también, ¿ah?
porque son incluso más, un tema muy interesante y que me pareció muy buena idea, era que podrían cotizar, o más que cotizar, no sé si la palabra es cotizar, o impuestos a las robots, por ejemplo. Como se está reemplazando a la gente por robots, bueno, entonces cobrémosle a los robots, entre comillas, un impuesto. Una contribución. A la tecnología. A la tecnología para, ¿cierto? Contribuir a las pensiones, lo que parece también muy, muy sensato, muy inteligente, digamos. Entonces, esto es un tema efectivamente mundial, nadie tiene la varita mágica. Pero si no la habríamos copiado. Lo habríamos copiado, ¿cierto? Pero todo efectivamente gira en torno a la... Porque ¿qué pasa si la AFP hubiese partido con un 25%, por ejemplo, de cotización? ¿Ah? Habría lagunas, estoy de acuerdo con todo eso, porque en la vida pasa también, digamos. El sistema público-privado, las lagunas van a venir igual, digamos. Pero si tenemos un 25% o un 30%, a lo mejor otro gallo hubiese cantado. ¿Ah? Yo creo que aquí quizá uno de los pecados originales, porque efectivamente las obras humanas son perfectibles, a lo mejor hubo un error, pero error en algunos ciertos supuestos, pero a mi juicio no un error en el sistema en sí. Con un 25% o 30% hubiésemos estado en otra situación. Ahora hay cosas que al sistema se le pueden poner, como aquí Eduardo lo dijo, o sea, la oportunidad de poder retirar fondos, ¿cierto? En Perú se colocó una cotización por el Estado, ¿cierto? Acá recién nacido, un bono, ¿cierto? Hay varias fórmulas. Pero sistema... existen el sistema nos queda el último minuto, en Canadá, por ejemplo, que similares a esto, pero donde los fondos son administrados por un directorio que nombra a los propios trabajadores que aportan. Sí, pero también hay otros... Y que han tenido éxito extraordinario, con rentabilidades muy importantes, distintas a la... Si aquel problema está en que los propios incumbentes invierten en sus propias empresas, y yo creo que ni siquiera está en cuestión, digamos, el sistema en sí, sino quién el destino está... finalmente. El destino. Bueno, estamos llegando se nos fue la hora ya, así que estamos en los últimos 30 segundos, así que voy a aprovechar yo de despedir y dar los saludos, ¿cierto? Para que la gente nos pueda seguir mirando. Pauta Semanal se transmite los días viernes de 15 a 16 horas en Radio Polar. Nos pueden seguir también por Facebook Live. El programa se repite el día sábado y el día domingo en el mismo espacio. Me acompañó, ¿cierto?, en la discusión Juan Francisco Minarda, Hernán Ferreira y don Eduardo Manzanares. Nos vemos hasta la próxima semana. Este tema no termina. Ustedes pueden seguir conversando en el hogar, pero finalmente está claro que no hay una varita mágica. Una varita mágica, sí. Nos llegaron justo los minutos, así que estamos apuraditos. Buenas tardes, muchas gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.